Esto es Error de conexión. Caídas monumentales en los rubros de minería, hidrocarburos y tecnología a nivel mundial. ¿A qué se debe esto? La caída del yuan de China provoca estragos en el mercado del mundo. También hablaremos sobre la candidata más joven a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Con tan solo 19 años se está postulando a este prestigioso cargo. Hechos de corrupción en las elecciones de Guatemala por la presidencia se arraigan desde el mandato del presidente Jimmy Morales. Y como tema central, el día de hoy trataremos sobre el futuro. Se prevé que para el 2030 la clase media poco a poco deje de desaparecer y el trabajo a nivel técnico también. Esto generaría una crisis gracias al avance tecnológico. Este tema lo estaremos tratando a profundidad el día de hoy en Error de Conexión. No se separe. El ser humano, en la actualidad, está conectado a todos los medios existentes. Pero la desinformación es nuestro pan de cada día. Pero existen momentos en los cuales esa conexión es cortada, donde la verdad se hace clara. A estos momentos se los denomina Error de conexión. Bienvenidos a la verdad sin filtro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el Loco Alf. Y yo soy Maniac. Y esto es Error de Conexión. Bueno, dándole la bienvenida a un nuevo mes. El mes de agosto inicia y justamente celebramos con nuestro hermoso país sus 194 años, ¿verdad? Claro que sí, estuvimos de efemérides patria y nos emocionó bastante ese sentimiento patriótico que siempre nos embarga durante estas fechas. Nos encanta y la verdad es un momento para sentirnos bastante bolivianos. Y nos encantó toda esta semana ver ese sentimiento reflejado en los 9 departamentos. Pero el país ha tenido una semana demasiado dura para celebrarla, ¿no? Han pasado noticias muy oscuras, por ejemplo, como aquellas que vamos a dictar actualmente. El detalle, vamos a contar acerca de las redes sociales donde nos encontramos, ¿verdad? Claro que sí, bueno, les recordamos que estamos en múltiples plataformas como ser Spotify, Apple Podcast, Radio Public, Google Podcast, iVoox, TuneIn y Castbox. Y también nos pueden ver a través de lo que es la plataforma de YouTube, así que no tienes excusa para no perderte ninguno de nuestros episodios. Hemos entrado en nuevas redes sociales porque queremos compartir mucho más. Queremos, como siempre lo decimos, que su voz sea escuchada y que sus comentarios sean apreciados por las personas. Claro que sí, así que también tenemos nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter, así que puedes buscarnos en cualquiera de estas 3 plataformas y dejarnos tu comentario u opinión de los temas que estaremos tratando el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con noticias rápidas que sucedieron durante esta semana. Bueno, completamente trágico los sucesos que pasaron en Potosí, Bolivia, ya que se registró un doble feminicidio por 3 personas muy nefastas. Estos 3 malditos mataron a 2 hermanas en boca de el Cerro Rico de Potosí, un lugar turístico completamente, uno de los símbolos de nuestro país, que actualmente es la tumba de 2 hermanas inocentes que sufrieron por culpa de estos 3 malditos. Y esta noticia principalmente nos ha hecho ver a nivel internacional como uno de los países de Sudamérica con mayor incremento en lo que serían feminicidios. Y también vemos la hipocresía del gobierno de turno, el movimiento socialismo, por tratar de meter política en estos asuntos. Recordemos que el día de hoy, sábado, se está celebrando un desfile, una marcha en contra de todo este asunto de los feminicidios para volver más duras las reglas en lo que refiere a crímenes contra la mujer. Pero al mismo tiempo vemos que esto se está manchando con un tinte azul, blanco y negro, que son los colores representativos de este partido político, ya que todo lo están ligando
hacia estas próximas elecciones. Esto es una lástima, la verdad, que los derechos de la mujer tienen que ser respetados y validados por el pueblo en general y no tiene que tener un color de partido en específico. Y esto es algo que venimos criticando durante mucho tiempo. Y bueno, es año electoral. Bueno, también a nivel internacional se ha dado unas manifestaciones en Moscú. La capital de Rusia se ha visto muy afectada con lo que serían las próximas elecciones que se llevarán a cabo el próximo septiembre. Más de 50.000 personas salieron a las calles nuevamente en unas protestas bastante agresivas, donde, aunque dentro de esas protestas supuestamente ya tenían el permiso concedido de que se realicen, fueron bastante violentas y agresivas. Hubieron bastantes detenidos, y esto es a raíz de lo que realmente son los 20 años de mandato que ya tiene Vladimir Putin. Las personas están mostrando su desagrado, ya que parece que se está gestando guerra sucia interna, ya que a los que serían la contraparte de Vladimir Putin se les ha desclasificado a través de las comisiones electorales para que no puedan participar, porque supuestamente no tienen la suficiente participación. Aunque muchos las han cumplido, han puesto excusas bastante sospechosas. Bueno, en el ámbito tecnológico, Huawei, mejor dicho, ha señalado que sus productos seguirán usando el sistema operativo Android. Y esto debido a una brecha legal en los comicios con el gobierno de los Estados Unidos, donde ellos pueden realizar el uso de este sistema siempre y cuando no estén violando las normativas de mercado interno. Así que podemos decir que la preocupación de esta empresa china fue por nada durante este tiempo, porque al final y al cabo se salió con la suya. Y bueno, esos fueron algunas de las noticias que tuvimos durante esta semana. Y ahora sí, vamos a pasar a materia sobre lo que veníamos anunciando desde el principio. Lo que pasó en China. Exactamente. Y déjame ponerme en contexto, porque vamos a entrar directamente en materia. Recordemos que China actualmente es uno de los mercados que más ha invertido en subcontrataciones. Y uno de los más importantes es Latinoamérica. Y aquí hemos sentido como una especie de temblor o terremoto la caída del yuan. Que es el yuan, prácticamente es la moneda oficial del país de China. Y estuvo manejado por mucho tiempo en todos los contratos y también inversiones que se realizaba. Recordemos que ellos no se atreven mucho a hacer contratos ni inversiones en dólares, porque temen de su caída. Y al mismo tiempo es una estrategia para fortalecer su moneda. Esta se ha venido gestando ya durante los últimos años, gracias a las nuevas políticas económicas que ha desarrollado China para su comercio internacional. Y también tenía una alianza muy efectiva con lo que sería Rusia. Todo esto viene ligado y de la mano para fortalecer su economía. Pero precisamente a inicios de esta semana, precisamente el día lunes, se generó una caída en la bolsa de valores y en el coste que tenía a nivel internacional el yuan. Exactamente, el yuan cayó en un 35%, lo cual muestra un 1.57% de devaluación interna en su moneda. Son puntos muy críticos, un 35% de baja. Y esto se debió a que durante la anterior semana principalmente, muchas empresas a nivel internacional tomaron la decisión de ya no invertir a través de lo que sería la moneda del yuan, sino cambiaron de divisa a lo que podría ser el yen japonés, el dólar estadounidense, el franco suizo o incluso el euro. Entonces decidieron cambiar sus inversiones y esto inmediatamente afectó al valor que tenía el yuan. Y esto es parte de la guerra sucia que estamos viviendo entre Estados Unidos y China. Exactamente, recordemos que esta semana el presidente Donald Trump lanzó declaraciones muy fuertes respecto a esta situación, en la cual prácticamente dijo que Estados Unidos no va a doblarse ante China y va a mantener la seguridad de su moneda, el dólar como tal. Y instó y pidió a todas las empresas, principalmente a aquellas demasiado grandes para soportar esta caída tan abismal, que sigan convirtiendo sus inversiones en dólares. Bueno, viendo cómo está el mercado en la actualidad, el dólar está tratando de volver a fortalecerse, porque hemos visto que como están surgiendo nuevas divisas que tienen mayor estabilidad que incluso el dólar, esto está generando una competencia. Entonces los inversionistas deciden ya, por ejemplo, por el yen japonés, y
también por el euro, que ha sido una de las monedas que, pese a la crisis que sufrió hace algunos años, ha mostrado que se está consolidando cada vez de forma más fuerte y tiene uno de los mercados también más competitivos. Tal vez, pero después del Britix hay que cuestionar la existencia del euro todavía. Bueno, entonces son medidas y políticas que se están debatiendo sobre todo en Europa y que lastimosamente pueden afectar a Latinoamérica incluso y al mundo entero, porque incluso la tasa de desempleos aumenta gracias a estos cambios en la divisa, pero estamos hablando del yuan. Volviendo a materia, hemos visto que esto ha generado también otros movimientos en lo que sería la caída en otras áreas como es la minería. Exactamente, recordemos que el estaño es uno de los metales más exportados en Latinoamérica. ¿Y cuánto crees que ha caído actualmente? No tengo idea. Casi un 40% en una semana, algo que no se había registrado a comienzos de este año. Los precios de este material, de este metal, por mucho tiempo han estado bien regularizados, pero recordemos que las inversiones, principalmente chinas en toda su extensión, han llevado a este metal a consolidarse como uno de los más fuertes en Latinoamérica. Pero tras la caída de esta moneda y prácticamente de toda la influencia china dentro de la minería latinoamericana, el metal más afectado es el estaño, que ha bajado casi un 40%. Yo creo que mucho de lo que está invirtiendo actualmente China, como ya lo habíamos mencionado en anteriores episodios, no solamente se concentra en América Latina, también se está concentrando en parte de África e India, donde entre comillas, está ayudando a la economía local, pero también está perjudicando los suelos. Aún así tiene un gran movimiento y genera mucho movimiento económico, y esto le ha permitido consolidar su moneda en tan poco tiempo. Pero al consolidarla en tan poco tiempo también la hace muy bursátil para que pueda tener estos cambios tan repentinos por simples movimientos económicos y cambios de divisa en la inversión que realizan las personas. Imagínate un cambio que puede ser más agresivo. Imagínate que en Estados Unidos se prohíba completamente a todas las personas que estén en el país invertir en lo que serían yuanes. Podría ser un golpe aún más agresivo a la economía china. Es lo que está planeando estas medidas del presidente Donald Trump, que si bien lo está haciendo por el lado amable, podríamos decir, que está pidiendo que la gente se concientice, de que diga que tiene que dar más valor a su moneda. Es la medida que está tomando ese presidente. Claro, de a poco, de alguna forma está queriendo que el poder del euro resurja nuevamente, que se consolide aún más de lo que ya internacionalmente es vista. Pero yo creo que todo esto de alguna forma es una guerra de egos, como siempre se ha tenido desde el presidente Donald Trump en lo que respecta a la economía internacional. Y esta batalla puede ser que afecte a gran parte del mundo, lastimosamente. Sea quien sea que gane, va a tener sus consecuencias y van a ser muy duras y agresivas para pequeñas empresas o grandes empresas, que muchas veces, incluso países que dependen de la importación y exportación de materia prima. Bueno, te tengo un dato muy curioso, porque el oro cayó solo en un 0.3%. Pero lo que se está viendo en la actualidad es que los compradores y exportaciones de oro no son personas de otros países. Prácticamente el oro se está quedando de manera interna por los bancos nacionales, que nos están comprando como este cambio de patrón de oro para mantener sólida su inversión. Entonces estamos viendo que no se está exportando oro. ¿Qué está pasando con el mercado del oro? De alguna forma el precio que se le ha dado al oro, y es uno de los, hasta cierto punto, que son considerados más consolidados, más sólidos, que no sea un valor monetario de una divisa internacional, el oro tiene un valor aún superior. Y esto ha permitido que muchos países que tienen sus reservas precisamente en oro, para consolidar qué tan segura puede ser su moneda. Entonces, los países que llegan a tener una mayor economía en lo que sería almacenamiento de oro, supuestamente su moneda es una de las más fuertes. Pero un problema que tiene China precisamente es que, pese a que tiene una gran adquisición de lo que es oro, ellos, para tener un precio competitivo a nivel internacional, han devaluado su moneda. Entonces esto les permite que en gran parte de Latinoamérica, por ejemplo,
se importen muchos productos chinos. La importación de productos chinos es algo que se está viviendo en un apogeo bastante grande, sobre todo por los comerciantes locales, que se ven sobre todo en La Paz. En gran parte de Bolivia, la importación que se realiza de productos chinos es lo más recomendable, ya que su costo es bastante económico, pero por eso mismo, internacionalmente han devaluado su moneda para que sea más fácil adquirirlo, incluso que el dólar, pero cuando es para la compra, es un poco diferente el cambio que se está dando. Aún así, con estas estrategias económicas que tiene China, se sigue mostrando franqueable, un poco débil, y lastimosamente, como lo venía diciendo, esta guerra puede ser que tenga varios soldados caídos alrededor de lo que se está gestando. Bueno, uno de los rubros que más han sufrido es la minería, pero también los hidrocarburos, los cuales están padeciendo una caída de inversiones en casi un 18%. Algo que ha llamado la atención a varios países, principalmente a los que están hoy en día abriendo puertas en mercados referentes a hidrocarburos. Y sí, voy a hablar acerca de Bolivia porque esta semana justamente fue el discurso presidencial que ha tomado varios puntos de la agenda, pero uno de los más importantes eran los hidrocarburos. Se están hablando de puertas en todas partes. Prácticamente ya tenemos contratos con todos los países que nos rodean de Latinoamérica. Pero si la inversión está bajando cada vez más, estos contratos van a quedar en números rojos. Y también tomando en cuenta que los hidrocarburos son un líquido no renovable. Literalmente estamos secando nuestro territorio solamente para tener un poco más de economía. Y estamos regalando muchas veces lo que sería nuestros hidrocarburos a precios bastante bajos. Sí, pero digamos que esta política extractivista, como se llama, es mortal para cualquier sociedad porque al fin y al cabo son recursos no renovables. Pero una persona que sabe de estos temas como el vicepresidente Álvaro García Linera la aplaude y señala que es la única forma en la que Bolivia va a poder salir adelante. Bueno, hemos visto que durante los años desde que ha sido elegido, la política que él al principio planteado ha ido cambiando, ha ido evolucionando y se ha ido deformando, porque no ha ayudado al desarrollo de Bolivia, sino ha perjudicado más, ya que nos hemos enclaustrado en lo que serían cierto tipo de recursos de explotación, sobre todo de materias primas y no de industrialización, y cierran más bien las puertas a la industrialización por personas locales, sobre todo porque si viene, digamos, alguien que quiere industrializar algo del extranjero y sobre todo de China, lo hace con todas las de la ley. Pero mientras tanto a los negocios y emprendedores locales se les pone una serie de impuestos y aranceles para complicar lo que serían las materias primas. Si bien hay favoritismo en lo que respecta a esto, si perteneces o no al movimiento al socialismo, que incluso es válido en impuestos. Entonces, todo esto viene perjudicando a Bolivia y lastimosamente nos podemos ver vilmente afectados por todos estos cambios. Otro de los puntos más importantes es la empresa y el rubro de la tecnología. Porque si en los últimos tiempos Estados Unidos se ha marcado siempre como una especie de sociedad siempre a la palestra de todo lo referido al movimiento tecnológico, estamos viendo que hoy en día está cayendo sus inversiones y las empresas que realizan estos productos están cerrando por diferentes razones. Y esto lleva a pensar a varios analistas de que próximamente estaremos viendo una mini puerta de China en Estados Unidos que se llaman subcontrataciones, ya sea para armar productos tecnológicos o simplemente para distribuirlos. Hemos visto que dentro de la tecnología muchas empresas están migrando a Suiza porque es considerado uno de los países que tiene los recursos más sustentables, más adecuados en el ámbito legal, político también, para generar una empresa tecnológica viable y rentable. Por ejemplo, tenemos el caso de Spotify, que realmente es una de las plataformas a través de las que ustedes nos pueden escuchar y que es un claro ejemplo de que la seguridad que te brinda este país en el área tecnológica es bastante grande y muchas empresas de Estados Unidos están empezando a migrar de su suelo natal y abriéndose frontera por los beneficios que ofrece cada país. Entonces esto también viene a perjudicar mucho a Estados Unidos, que uno quiere consolidar su moneda, quiere mantener su índice de ser el primer país del mundo, pero las políticas que toma su presidente no ayudan. También hablamos de que esto no solo afecta a los Estados Unidos, sino prácticamente a Latinoamérica, porque seamos sinceros,
¿quién es el país que exporta y importa más tecnología? Los Estados Unidos de América, por lo menos en esta parte del mundo. Entonces también hemos visto que este fenómeno de las subcontrataciones, Estados Unidos la ha venido gestando durante mucho tiempo, ya que muchos de los productos que se figuran como estadounidenses, de americanos como tal, su producción se la hace parcialmente en diferentes partes del mundo, en parte de China, Tailandia, en India, en Alemania incluso. Cada uno de estos países aporta con un soporte o con un artículo específico para el material final que te vende Estados Unidos, y incluso con sobreprecio. Pero estaremos hablando en otro episodio sobre cómo están gestando estas ventas o con un sobreprecio que muchas personas ya están despertando, y es el caso sobre todo de la marca Apple, que ha venido durante muchos años gestando una excesiva ganancia sobre precios que realmente no cuestan al precio que te venden. Bueno, esa siempre ha sido la fórmula en la cual siempre se manejan todas estas empresas referentes a tecnología, incluso mucho con renombre prácticamente, que solamente te venden la marca y aumentan un sobreprecio. Pero bueno, recomendaciones. Si tú estás en el rubro de la minería o también en los hidrocarburos, no trates de ocultar el sol con un dedo. Hoy en día el mundo está viviendo una conmoción económica. Estamos a punto de ver un nuevo paradigma, de tal manera que hay dos frentes, los Estados Unidos y China. Y hay una guerra comercial, es decir, si mañana Estados Unidos decide que todas las empresas que están bajo su dominio en el mercado interno solamente contraten y hagan inversiones en dólares, estamos viendo un nuevo ataque. Y lo mismo va a pasar con China, así que no traten de ocultar el sol con un dedo. Prepárense, tomen medidas muy exactas, muy efectivas. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema que realmente en Latinoamérica nos está presentando. Ya serían dos cambios en lo que respecta a política, tomando en cuenta que se escogió a ya un presidente que es considerado el más joven a nivel Latinoamérica, pero esta vez tenemos a una candidata a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Ella es Ofelia Fernández, que con 19 años plantea un discurso bastante sólido con el que quiere llegar a la legislatura de Buenos Aires, y está presentándonos una propuesta nueva, un cambio en lo que es las ideas de la política aplicada a jóvenes. Nos está mostrando que la sociedad realmente, a los jóvenes sí les interesa participar dentro de su comunidad y dentro de su sociedad y aportar. Quiero dar un punto muy importante, porque antes de hablar de por qué es importante que la juventud también se alce, actualmente estamos viendo una especie de dogma respecto a personas de la política. Por ejemplo, el presidente Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, que solo con 30 años ya tomó la presidencia y que se considera el presidente millennial como tal, estuvo metido en su poco tiempo de presidencia en unos casos de investigación muy extraños. Por ejemplo, despedía personal de la antigua gerente, de su antigua gobernación, por Twitter. ¿Te acuerdas de ese caso? Claro que sí, lo estuvimos mencionando cuando salió esta noticia. Realmente fue curiosa, escandalosa. Y también escandalosa porque no es una forma formal realmente de realizar esto. Se enfrentó también a muchos procesos en la justicia local, ya que no es forma de despedir realmente, pero aún así mostró que no va a ser dócil con lo que es la corrupción. Y esto fue muy aplaudido por sus conciudadanos, pero al mismo tiempo criticado por personas ya maduras, porque ese tipo de actitudes ya parecen un poco infantiles. Parecen infantiles y parecen hechas por un bravucón. El detalle con esta candidata Ofelia, ella está postulando un punto que hace mucho tiempo los jóvenes lo habíamos descubierto, pero ninguno de ellos quiere comentarlo. Es que existen organizaciones de jóvenes actualmente que luchan para montar una intervención urbana o centralista, pero sus puntos son diferentes y nunca se van a llegar a unir. Ese es el punto. Cuando nos nombran un programa de planificación hecho por jóvenes, algunos tienen ideas. Por ejemplo, tenemos que montar un área para ayudar a las personas pobres, para ayudar a tantos, a los abandonados y tantas ideas diferentes. Pero al final y al cabo vamos a ver que los caminos están yendo por diferentes líneas y que no se pueden llegar a unir. Bueno, tenemos una entrevista en la que hablamos sobre el animalismo y hemos visto que existen bastantes grupos diferentes
dentro de esa conversación que teníamos con Mariel, con Roja precisamente, te agradecemos por la entrevista si nos estás escuchando. Mencionábamos estos puntos centrales donde veíamos que los grupos animalistas muchas veces no estaban unidos, y esto son liderados principalmente por jóvenes. Pero vemos que en la Argentina precisamente Ofelia nos presenta que realmente hay un punto de quiebre en todo esto, en que ese egocentrismo que muchas veces presentan los jóvenes puede cambiar por el bien común. Y esto es lo que nos presenta. Aparte de ser una candidata joven, ella tiene unos ideales feministas bastante bien posicionados y respaldados. Ofelia dijo a través de su cuenta de Twitter: quiero ser candidata para que nunca más hablen por nosotras. Llegamos para quedarnos. Y es una de sus principales consignas dentro de lo que va a ser su campaña para postularse al puesto de legisladora, ya que hemos visto que el movimiento feminista en Argentina cada vez está tomando más fuerza y es un referente a nivel internacional. Las constantes manifestaciones que realizan, el constante empoderamiento que tiene la mujer, y tanto en casos extremistas como a nivel positivo, se está dando con mucha fuerza, y vemos que como parte de todo este movimiento llega Ofelia a mostrarnos que puede hacer un cambio, y sobre todo a posicionar y enmarcar ese hito donde los jóvenes sí nos importa lo que está pasando con nuestro país. Un punto que tocaba ella en su entrevista fue que ella sabía dónde estaba entrando. Varios políticos, especialmente de esta rama, que tienen ya convicciones dentro de su personalidad, no saben en qué se están metiendo. Porque al fin y al cabo es todo un proceso que, si bien es burocrático en su mayoría, siempre tiene que ser llevado por diferentes pasos. Ella sabe exactamente en qué está entrando. ¿Por qué? Porque ya conoce a las diferentes personas que están por encima de ella y también que van a regularizar todo el proceso que ella va a realizar. Así que yo le estoy dando las mejores visiones de su trabajo, porque yo estoy viendo que es una persona muy centrada. Y bueno, yo creo que ella también ha abierto una brecha a lo que sería influencer político. Y este es un nuevo término que se está gestando. Y no es realmente novedoso, porque hemos visto que en Europa se ha dado constantemente. Gracias a eso, por ejemplo, la línea de Podemos en España se ha venido gestando y se ha venido apoyando incluso con influencers que solamente son influencers y creando influencers políticos. Ahora vemos que ya está llegando a Latinoamérica y que Ofelia es uno de esos casos, ya que a través de sus cuentas en redes sociales es donde ha manifestado más que todo la mayor parte de los discursos, que ha sido muy bien recibido por gran parte de la sociedad joven, que ha podido verlos, escucharlos y se ha sentido identificado, y aparte responde a esto, tomando en cuenta que ha tenido múltiples también debates con periodistas. Ese es el punto. Varias personalidades políticas hoy en día están tomando las redes sociales. Gran ejemplo de ello es el candidato a la presidencia, Carlos Mesa, que sin lugar a dudas es la persona favorita por los jóvenes y por las personas que usan estas redes. ¿Pero acaso le estás viendo encabezar las encuestas? Claro que no. ¿Por qué? Porque existe un algoritmo en las redes sociales que solamente permite que las personas que están interesadas en tu contenido puedan compartirlo. Esto no va a llegar a personas que prácticamente tienen una visión opuesta a la tuya o que prácticamente están en contra de lo tuyo. Pero hablando de ese tema, hemos visto que dentro de sus directos, porque la curiosidad me ganó, la verdad, he llegado a ver alguno de sus directos y existen dos respuestas y dos públicos. Extrañamente, pese a lo que mencionabas, existe la línea del movimiento al socialismo que constantemente viene a escribirle groserías a los directos que realiza, y otra parte que lo está defendiendo al mismo tiempo, y vemos cómo es este cruce de ideas que se tiene, cruce de frentes incluso dentro de un mismo directo, donde podemos encontrar gente que realmente quiere aportar y quiere realizarle preguntas bastante importantes para lo que sería la próxima candidatura que tiene, pero al mismo tiempo otro grupo que no quiere aportar nada, simplemente sabotear todo lo que se está gestando sin el mínimo respeto. Yo creo que cada uno puede expresar su opinión y puede decir las ideas que tiene y hacerla de la mejor forma. No necesita recurrir a estas palabras, a estas groserías, o a simplemente argumentos estúpidos e ilógicos.
Bueno, sí has tocado un buen punto. En las redes sociales se puede ver esta controversia y esos dos polos. Pero te digo, son casos aislados, son casos demasiado convencionales para personalidades. No, en redes sociales vemos una guerra sucia constante. Yo te puedo aclarar que existe en Bolivia sobre todo, hay un fenómeno que lo puedo denominar grupos de Facebook. Estos grupos actualmente se están dedicando completamente a hacer campañas políticas para diferentes candidatos, no solamente para uno ni para el otro, pero los que se muestran con más fuerza son los queridos ya denominados guerreros digitales por el mismo movimiento al socialismo, los cuales publican posts, memes, información, infografías, incluso videos, editados obviamente por personas con esa capacitación que tienen. Nos muestran cómo hay falta de argumentos, cómo las ideas son centradas en pequeños puntos que realmente no aportan al país, no tiene un discurso que va a cambiar realmente Bolivia, y aún así lo siguen apoyando. Y como tienen otros frentes más que igual siguen posteando para cada partido de su preferencia, entonces vemos una guerra constante. Y esto está pasando ahorita mismo. Estoy seguro que si llegas a entrar a cualquiera de estos grupos, actualmente están comentando y hemos visto publicaciones que tienen más de 50,000 comentarios, solamente por una guerra sucia que se está gestando. Entonces, si bien el algoritmo de Facebook trata de mostrar a personas que tengan preferencia o que hayan dado like a tu página o tengas gustos similares, trata de mostrar el contenido, siempre va a haber haters o personas que no están de acuerdo o que simplemente por el hecho de molestar van a querer participar en esto. Y es un mal a veces incluso que se podría decir que es necesario. Más con las pruebas. Cuando quieres ser una personalidad política y si estás postulando un cargo muy importante como es legislador o incluso lo que estamos viviendo actualmente, no solamente puedes basarte en redes sociales, tienes que sí o sí salir fuera de ellas y ir a la boca del lobo, enfrentarte a los medios de comunicación, enfrentarte a los diferentes frentes en debates. Claro que sí, y esto es lo que nos ha demostrado Ofelia, y vemos que su valor, pese a la juventud que podrían juzgar muchos como inexperiencia, lo ha afrontado de forma positiva, ha llegado a debates con diferentes frentes, con diferentes movimientos que estaban en oposición, en contra, y ha podido defenderse con bastantes argumentos. Y yo creo que esto tendría que tomar ejemplo en nuestro medio actual, porque lastimosamente políticos ya adultos no aprenden de ejemplos tan jóvenes. Vemos que lastimosamente muchos candidatos escapan de los medios de comunicación o de debates contra frentes en específico por temor. Muchas veces durante todo este tiempo que es jornadas electorales que hay constantemente en medios de comunicación locales y digitales, vemos que no nos muestran propuestas sólidas, simplemente se la pasan atacando al otro partido de gobierno y simplemente eso, faltan propuestas realmente, no nos presentan un cambio realmente que puedan ser propuestas sólidas, justificables, más allá de perseguir la corrupción, que es lo que todos queremos al mismo tiempo, pero eso tendría que estar en cualquier partido. No nos muestran algo más sólido. Realmente los cambios que se quieren generar, y es una crítica al contexto político en Bolivia, se basan en premisas absurdas que realmente no nos muestran que van a hacer un cambio. O sea, simplemente dicen, vamos a atacar la corrupción. Ok, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué van a gestionar? ¿Cómo van a gestar todo este cambio? ¿Qué medidas van a tomar para que no vuelva a pasar? O sea, todo esto es una sucesión de hechos que tienen que ayudar y justificar cómo se va a respaldar cada una de sus propuestas. Y eso no se hace. También tenemos que hablar de la supresión del debate como tal. Si no lo recuerdas muy bien, en varios países se está cancelando este mecanismo de política. ¿Por qué? Porque lo suplantan por presentación de propuestas. En varios programas de política, a comienzos de las campañas electorales, se le llama al candidato un día y al día siguiente a otro. No se puede permitir que dos candidatos se encuentren cara a cara. ¿Cuándo fue la última vez que viste un debate así? Yo personalmente en Bolivia me acuerdo el año 2003. Después para adelante hubo una enorme carrera de solamente de presentación de propuestas. Antes incluso hubo un tiempo oscuro, igual en Argentina, donde eso se estaba llevando más bien a un talk show, ¿recuerdas? Con panelistas y todo. Claro, y yo recuerdo en las anteriores elecciones que tuvieron en México,
igual se hizo de la misma forma. Incluso se viralizaron memes de acuerdo a las reacciones, como entre candidatos se agredían de forma personal, de formas muy absurdas, muy infantiles, y realmente no nos mostraban propuestas políticas de hechos que pueden gestionar, de cómo es su visión del mundo y cómo realmente tienen la capacidad para liderar. No nos mostraban simplemente que técnicamente un discurso clásico populista que no nos muestra soluciones sino los problemas que tenemos actualmente, pero tampoco nos dicen por completo cómo lo realmente se puede solucionar, porque este es el problema. Nos dicen soluciones, pero no cómo van a realizarlas realmente. No nos muestran cómo se van a articular, porque todo esto tiene que tener pies y manos, no simplemente es una cabeza. Entonces, este es parte del discurso constante que se está viviendo. Sé que a nivel internacional estamos en un momento de continua campaña electoral, ya sea para diferentes puestos, pero por favor reaccionen. Es momento de que ustedes mismos sean conscientes de qué características ver en los líderes. Porque si simplemente hablan del problema y no de las soluciones, y si hablan de la solución pero no de todo el proceso que lleva esa solución, estamos hablando de palabras muertas. Bueno, un aplauso para la señorita Ofelia, la cual se está postulando para el cargo de legislatura en la ciudad de Buenos Aires. Y consejo a todas aquellas personas que ya piensan que ha llegado el momento de colgar la capa de ser político, háganlo y den oportunidad a personas jóvenes que en serio quieren trabajar para realzar su país, su nación, su ciudad. Y realmente déjense de campañas de guerra sucia. Por ejemplo, a Ofelia se le ha criticado simplemente por utilizar una Mac. Imagínate, yo creo que ya tenemos que basarnos en estereotipos tan estúpidos y escuetos que hay en la actualidad. Tenemos que dejar de ver que supuestamente es por marcas que utilices eres una persona capitalista o no eres socialista. Son prejuicios estúpidos realmente, y yo creo que es momento de parar a todo esto y voltearnos a ver la realidad y los cambios que realmente se pueden hacer. Y estoy feliz de ver una generación joven interesados en la política, en la economía, en los cambios sociales, sin este dogma en la que a las personas mayores ya se les educa, se les pone una mentalidad, una doctrina con la que muchos llegan a ser corruptos. Mientras tanto, jóvenes personas que realmente quieren el cambio y se apasionan por el cambio sin ver lo económico en medio. Y bueno, vamos a cambiar ya y vamos a continuar con este ambiente político, porque nos vamos a ir hasta Guatemala, ya que en este país se han celebrado las elecciones primarias y se está yendo a una segunda vuelta para las elecciones presidenciales. En esta segunda vuelta han llegado a participar y se muestran como dos grandes candidatos, serían dos frentes. Y bueno, estos candidatos nos están mostrando que de alguna forma uno de estos va a llegar a ser el próximo presidente o presidenta de Guatemala. Y estos candidatos son Sandra Torres y Alejandro Gaimeiti. Sandra Torres es la ex primera dama, quien fue la presidenta, quien fue la esposa del presidente. Y Alejandro Giamete, mil disculpas, es una persona que se dedica a este mundo de la medicina. Pero todo esto se está arraigando con hechos de corrupción muy fuertes, porque seguimos en el mandato del presidente Jimmy Morales, el cual va a dejar el cargo el 14 de enero del 2020. Pero este año hizo un completo una estrategia o un movimiento demasiado extraño que ha confundido a la sociedad, porque clausuró la unidad de investigación de impunidad de Guatemala, que es prácticamente la que investiga casos de corrupción, más que todo referido al órgano ejecutivo de este país. Eso de alguna forma nos ha mostrado que quiere ocultar algo. Entonces ha sido bastante sospechoso que realice esto en su último año. En su último año, justo previo a las próximas elecciones. Y esto es bastante preocupante, tomando en cuenta que Guatemala es uno de los países que actualmente se encuentra en una migración y combustión social constante, ya que los índices de violencia son bastante grandes. Junto con Honduras comparten lo que sería este fenómeno de las maras y la inmigración tanto hacia el Estados Unidos, México
o hacia el sur, hacia otros países en busca de una mejor economía, se está dando constantemente. Y ahora vemos cómo este presidente quiere, realmente deshizo esta organización investigativa para poder librarse de lo que serían los cargos que pueden llegar a encontrar en él. Es exactamente de esta forma porque estos movimientos que está realizando el presidente Jimmy Morales han causado conmoción en todo el pueblo de Guatemala. Porque primero están viviendo en una época en la cual se registró un 60% de aumento de pobreza extrema en este país. Y como ya mencionó aquí mi querido Maniac, está sufriendo por este movimiento de la inmigración. Varios de los puntos donde se instaura son los Estados Unidos. Y en este tiempo de elecciones se han tenido unas bajas total de votos, porque se insinúa que ninguno de los dos va a alcanzar, incluso superar el 50% de los mismos. Entonces, volviendo ya a estos dos candidatos, que es Sandra Torres por el partido UNE y Alejandro Giammattei por el partido Vamos. Entonces, estos dos partidos están mostrando que en una segunda vuelta recién uno de estos dos se podría postular a lo que sería la presidencia, pero aún así la participación ciudadana es mínima. Realmente los guatemaltecos no se sienten completamente identificados. Han generado muchas críticas en medios de comunicación, y también en muchas boletas se ha visto inscrita la palabra que ninguno de ellos tiene la capacidad para gobernarlos. Entonces, wow, la cantidad de candidatos también eran 19 candidatos a la presidencia. En la primera vuelta. Y ahora en la segunda vuelta obviamente se ha ido arrestando esto. Pero aún así, la crisis que se está viviendo en lo que sería el pensamiento y la ideología y el acercamiento político está cambiando. Muchas personas, y como nosotros lo hemos venido diciendo desde siempre, es que tienen que ejercer su voto. Tienen que ejercer el voto porque es un punto principal y primordial. Y bueno, dentro del discurso que nos presentan ambos candidatos en lo que serían las próximas elecciones del el 12 de agosto en 2020. No, el 12 de el próximo 12 de agosto, es que van a ser centradas en lo que es la economía, la seguridad y justicia y la protección social y migración. Estos son los principales puntos que se tiene que atacar dentro de Guatemala. Si bien son correctos, pero ninguno ha mostrado estar completamente consolidado. Uno, la desconfianza dentro de lo que sería la candidata Sandra Torres por las influencias que tiene por su esposo. Álvaro Colom. Entonces todo esto viene presionando a la opinión pública. Y Alejandro Giammattei también tiene otros puntos en los que realmente se muestra un poco flaqueando, ya que el partido que ha generado, porque es su partido completamente, lo instauró para estas elecciones, que es el partido Vamos Guatemala, realmente no se muestra como el favorito de todos por completo. Como decías, ninguno de estos candidatos va a llegar al 50%. Se hablaba en las últimas encuestas de que Sandra obtendría un 14% y Alejandro un casi 25%. Ninguno de los dos está alcanzando el porcentaje con el cual ya podrían activarse como líderes de la nación. Pero el detalle es que por lo menos Alejandro tiene experiencia en lo que refiere a cargos de esta instancia. Por ejemplo, él fue parte de la Dirección de Justicia, ¿verdad? Claro que sí, él ya tiene desde los años 80 ya una trayectoria en la que ha ocupado tanto puestos públicos para el beneficio de su ciudad, pero al mismo tiempo se le ha visto incluido dentro de una investigación por corrupción en los penales, porque él también fue uno de los que estuvo a cargo de los penales en Guatemala y se le instauró una investigación por culpa de esto. Entonces, cada uno tiene sus pros, cada uno tiene sus contras, pero es triste que realmente ninguno de los dos haya mostrado una mayoría absoluta, un voto popular, y la opinión política de la ciudadanía en Guatemala esté tan por los suelos. El detalle es que también no hay muchas personas que puedan votar, o prácticamente la situación no les da
la oportunidad de realizarlo. Porque si, como tú dijiste, hay un gran movimiento de migración que actualmente no puede instaurarse en una casilla para votar. Y prácticamente su destino no es muy cierto como tal. Y hay otra parte de personas que no quieren simplemente hacerlo. Sí, y se han dado dos fenómenos en las elecciones pasadas. Y fue que, uno, hubo inundaciones. El clima no ayudó a las elecciones. Y muchas personas no pudieron llegar hasta su recinto para hacer la votación respectiva. Y muchas casillas de votación se tuvieron que cerrar. Pero también hubo otro índice que se fue hacia la violencia. Donde a base de amenazas se cerraron casillas electorales. Y no se sabe qué pasó con el destino realmente de todas esas papeletas. Entonces vemos que, uno, el fenómeno de la delincuencia es bastante agresivo, es bastante fuerte. Tomemos en cuenta que Honduras y Guatemala son los dos principales países que tienen el crimen organizado más grande en lo que se refiere a juventud, que son las maras. Por ejemplo, una de las maras más representativas a nivel mundial y más peligrosas consideradas es la Mara Salvatrucha, de la cual es considerada que una vez que entras no puedes salir y si sales es muerto. Imagínense el nivel de agresividad que se tiene dentro de las mismas y su ideología es bastante dura. Y su principal blanco para ser afiliados son jóvenes. Y este movimiento, que al principio era bastante aislado por los años 90, actualmente ya está ocupando gran parte, casi yéndose hacia Centroamérica y hacia México. Y este fenómeno está tomando fuerza. La delincuencia organizada que hay en Guatemala, Honduras y México es bastante grande. Y esto mismo se está viendo reflejado que puede ser que muchos de estos candidatos tengan alianzas con alguno de estas organizaciones criminales. Y este es otro punto que hay que considerar para que se hayan cerrado tantos puntos solamente por amenazas. Solamente por el hecho de que civiles lancen amenazas a otros civiles, de por sí ya es demasiado preocupante. Porque estamos viendo que la ciudad, bueno, prácticamente el país de Guatemala está sufriendo demasiado por la injerencia de una descomunal crisis y masa hecha de crimen organizado. Así que es un punto muy importante y ninguno de los dos candidatos ha dado frente a esta situación. Si bien lo hacen de manera escrita, no están mostrando la cara contra ello, ni tampoco lo van a mencionar. No lo van a hacer de forma tan explícita, porque realmente sí es un grupo bastante grande que sí representa un peligro, incluso para sus vidas. Y bueno, es algo que hay que reflexionar y hay que ver qué medidas se van a tomar, porque en su momento ya lo hicimos con las elecciones que se realizaron en Brasil previo a la elección de Jair Bolsonaro, donde lo criticábamos y aún así llegó al poder. También lo hicimos con AMLO, con Manuel López Obrador, que llegó al poder en México. Entonces actualmente estamos viviendo esto en Guatemala y vamos a estar dando también las noticias y nuestra opinión de quién sea que llegue a ser el que llegue a la presidencia. Solo espero lo mejor para el pueblo guatemalteco y lo volvemos a decir. Se tiene que entablar el derecho a votación. Si bien no hay muchas personas o nadie quiere presentarse, aún así se tiene que realizar como Dios manda. Porque es demasiado importante que cada persona muestre lo que realmente piensa. Y bueno, vamos a pasar con la última noticia del día. Y esto es un tema para la reflexión. Porque hemos visto que el mundo ha tomado otro rumbo. Ya no se habla acerca de la materia técnica ni tampoco los trabajos relacionados a ellos. Actualmente, toda mano de obra, cualquier calificación técnica, le pertenece al mundo de las máquinas y a la codificación. De tal forma que el mundo está yendo por otro camino, buscando nuevos oficios, nuevas profesiones como tal. Y esto puede llevar al fin de la clase media como medio de producción. Y más que todo, al fin del trabajo técnico. Lo cual puede causar un completo despido masivo de millones de personas a nivel mundial. Hemos visto, por ejemplo, vamos a entrar un poquito en contexto en el área local en Bolivia. Nosotros hace aproximadamente 3 años hacia atrás se recomendaba bastante a los jóvenes que no querían o no tenían muy bien clara en qué se iban a formar por completo dentro de la universidad. Escoger carreras técnicas era lo más recomendado, ya que muchas industrias estaban abriendo las puertas y necesitaban mano de obra, personas capacitadas para maniobrar lo que serían los equipos y todo esto. Entonces se recomendaba fervientemente que entres a una carrera técnica,
Pero los años han ido avanzando y nos hemos dado cuenta que muchas personas siguieron esta decisión de forma hasta cierto punto inteligente, queriendo consolidar su economía. Pero también se ha desarrollado otro problema, que pese a que hay muchas personas que ya están en trabajos actualmente que son considerados seguros, y muchas personas sienten que tienen una estabilidad económica y laboral, en Bolivia sobre todo, esto va a venir cambiando durante los años. Y este es el problema que vamos a venir a hablar, porque durante lo que sería el parque industrial latinoamericano que se está gestando en lo que sería Departamento de Santa Cruz. Departamento de Santa Cruz, en la ciudad de Huarnas en específico, viene a mostrarnos que sí, muchas personas ha habido una migración masiva a Santa Cruz buscando trabajo, porque muchas de esas empresas necesitan mano de obra, obviamente. El problema se da que a nivel internacional muchas empresas deciden dejar de lado la mano de obra humana y utilizar mano de obra tecnológica. Y no es solamente una empresa, muchas de las anteriores, que por ejemplo en la época industrial, en la revolución industrial, la mano de obra humana era de vital importancia para hacer pequeñas labores, y esta en fila o en cadena iba a generar un producto en específico. Pero con el avance tecnológico cada vez se iba quitando más personal y se iba sustituyendo con una máquina que era más precisa en todo lo que hacía, en todos los cambios que gestaba, y ayudaba a sacar un mejor producto en menor tiempo y en menor costo, obviamente. Y este fenómeno se está viviendo por la industria durante los últimos años, y cada vez de forma más agresiva. En Bolivia específicamente esto no se ha venido viendo de forma tan agresiva porque la industria en general no es tan grande. Pero este fenómeno sí se está avecinando con toda la agresividad del mundo, ya que muchas empresas que realizan incluso estos aparatos, como se los diría, esta maquinaria industrial, está viendo los ojos en Bolivia para ofrecer estos servicios. Entonces, el área laboral de las personas que han tenido una educación técnica se va a ver en peligro. Un gran ejemplo son Huawei y Samsung. Y lo digo en serio porque en Bolivia tienen un personal técnico muy reducido, pero mayormente su personal se basa más en relaciones públicas. Y estamos viendo una gran inversión en ello. ¿Por qué? Porque ellos no solamente vienen acá para realizar sus operaciones, sino también traen la tecnología la exportan de su punto de origen hacia este lado del mundo. Y recordemos que ellos ya están formalizados con una rutina que involucra la inteligencia artificial, la codificación y más que todo el ensamblaje y desarrollo de productos y de telecomunicaciones por medio de la tecnología como tal. Y bueno, a través de lo que serían estas empresas, hemos visto que sus fábricas las mantienen alejadas bastante, y las personas que llegan a trabajar dentro de estas, cada vez se va reduciendo más las personas de clase técnica que trabajaban como mano de obra para ensamblar los equipos, y se recurre a generar máquinas que lo hagan, y el personal ejecutivo es el que ha ido creciendo, y al mismo tiempo una gran parte del desempleo y la pobreza extrema ha llegado a ese punto también, ya que el fenómeno, sobre todo en Asia y en Europa, de que la clase media cada vez va de a poco menguando, o sube de categoría a clase alta o baja de categoría a clase baja. Y este fenómeno se está dando y es poco visto, poco analizado, y ningún gobierno está presentando una política al respecto, sobre todo en el área de educación, que sería una de las principales y primordiales, porque la educación tendría que capacitarnos para lo que está viniéndose en el futuro. Yo te tengo un punto que se ha arraigado por mucho tiempo, principalmente en países industrializados. Las universidades como tal ya están avaladas por empresas a las cuales próximamente van a llegar a trabajar. Por ello, normalmente siempre anualmente, mejor dicho, un cambio de currículum más basado en las proyecciones y expectativas que estas empresas podrían llegar a necesitar. Pero en gran parte de la educación en todo el mundo no se realiza de esta forma, porque la educación es un punto que hasta cierto punto puede ser inválida, porque no sabemos después qué va a pasar con estos muchachos. Si bien van a seguir en el camino de la educación, si bien van a detenerse, entonces esto ha llevado a una especie de parálisis total que los ha llevado a estancarse en la historia. Principalmente este fenómeno de esta educación tan centrada está dándose en Asia,
ya que hemos visto que las empresas han llegado a globalizar todos los medios. Estas empresas, por ejemplo, estos monstruos tecnológicos y empresariales como ser Mitsubishi es uno de los casos en los que incluso la marca de los propios lápices le pertenece a Mitsubishi. Imagínate, las escuelas pertenecen también a una de esas grandes corporaciones. Entonces, la educación está centrada en generar próximos empleados que estén altamente capacitados para ponerse en estos puestos. Pero en otra parte del mundo vemos que en Latinoamérica la educación está completamente a cargo del gobierno y no se plantean medidas inteligentes al cambio que se está teniendo en cuanto a tanto a tecnología, social y político y económico a nivel internacional. Simplemente las escuelas que mejor preparadas están tienden a ser privadas por esto mismo. Entonces, ¿cómo están capacitándose los jóvenes actualmente y niños? Te voy a dar también un ejemplo respecto a esa diferencia entre educación privada y pública. Que si bien decimos que la educación privada hoy en día es la privilegiada, en varios países no es tanto el punto, porque el gobierno ha llegado a, no sé si decir, a satanizar y llegar a ocasionar problemas al desarrollo de la educación privada. Muchas formas, incluso aquí en Bolivia la ley Avelino Ciñani prácticamente les quita cualquier función, de tal manera que los impuestos, las diferentes manutenciones y participación del gobierno sobre el mismo hacen que muchas escuelas privadas que eran de estándar empiecen a cerrar y que la gente obligadamente recurra a educación pública, como es el caso de aquí, igual en Bolivia, perdón por decirlo. Se tenía planeado que todas las personas, todos los niños tengan educación pública. Y bueno, es uno de esos planes socialistas de gobierno que se tiene, porque esto está muy relacionado y altamente relacionado al socialismo. Pero también vemos el caso de que en otros países, sobre todo en el área europea, la educación pública se ha estandarizado. Se ha buscado estandarizar a un nivel más, ¿cómo se diría?, de excelencia, porque tienen certificaciones internacionales los colegios públicos. Entonces, entre ellos mismos luchan por mejorar los estándares de educación que se tiene. Pero este es un cambio muy drástico que han sufrido, pero que está buscando mejorar la educación y aún así no ha logrado consolidarse del todo como para generar bachilleres capacitados para enfrentarse al mundo real. Y es lo que cada año muchas instituciones buscan, pero lastimosamente no cumplen. Hemos visto también que en cierta parte, sobre todo en Latinoamérica, que es un punto de déficit, y obviamente esto viene ligado a lo que sería también parte de lo que es África e India, porque la educación no es la más conveniente, no es la más adecuada, no se prepara a los propios maestros con los estándares que se tendría que preparar en la actualidad, no se los capacita para enseñar y adecuarse a la tecnología actual, porque en Bolivia actualmente se sigue prohibiendo el uso de celulares en colegios y en muchos países ya es tomado como una herramienta de educación. Imagínate el cambio de paradigma que se tiene que tener en la educación para cambiar el celular como herramienta de trabajo a un estorbo educacional que técnicamente es una distracción. Entonces, todos estos cambios son necesarios, principalmente en los educadores, luego en los estudiantes, para generar un cambio en los próximos técnicos profesionales en el trabajo que tengan que desempeñar. Pero volviendo al cambio que se avecina con la clase media. Durante los últimos 50 años se ha visto un crecimiento de lo que sería la clase alta, donde el nivel de millonarios a nivel internacional es el más alto que se ha tenido en la historia. Personas que consideran que se tiene un ingreso superior al $1.000.000 es bastante significativo. La cantidad de millonarios en el mundo es bastante grande. Esto representa que la clase alta tiene un volumen bastante grande también, es un mercado diferente en el que se puede gestionar también. Y esto nos llega a preguntar que las personas que inicialmente eran de clase media han ido subiendo a clase media alta y al final se han convertido en lo que es clase alta. Se han consolidado como clase media, como clase alta. Pero también existe otro nivel dentro de la clase alta que son los multimillonarios, que actualmente se podría decir que son los que regulan y
controlan y manipulan la economía a nivel internacional. Pero aún así, que ya tengan una propia base de muchos millonarios a su alrededor, está generando un cambio en la estructura social actual. Así que también la clase media, que muchos ya han llegado a consolidarse en clase alta, muchos también han llegado a disminuir de clase media a clase baja por los índices de corrupción, pobreza y desempleo. Entonces todos estos índices sociales y estos cambios culturales, políticos que se está dando en el mundo están afectando a la estructura social, y esto implica que la clase media está débil. Si bien actualmente es una de las más grandes, pero cada vez va a empezar a flaquear más. Previendo todo lo que se viene con los avances tecnológicos que nos han mostrado hasta la actualidad, vemos que si bien actualmente es la que es el mejor mercado para cualquier empresa, pero cada vez se debilita porque las personas que trabajan de la clase media tienden a tener puestos de trabajo técnico, y este trabajo técnico cada vez es poco a poco menos requerido. Eso implica desempleo, o bien que van a subir de categoría, o bien que van a bajar, y esto es un problema que se viene en grande. Bueno, para finalizar todo este punto y toda esta charla, tenemos que dar aclaraciones y obviamente reflexión. Empecemos señalando que la clase media por mucho tiempo ha sido el pilar prácticamente de la estructura sociopolítica del mundo, pero que por medio de la tecnología y avances mucho más allá, está llegando a un punto crítico. Así que esto nos lleva a reflexionar respecto al camino que estamos tomando para nosotros y nuestra familia. Así que no rechacemos la oportunidad si tenemos de crecer un poco más como persona, poder volver a centrarnos igual en la educación. Varias personas han podido completar 2 o 3 carreras incluso a sus 40, 50 años. Personas que han estado instauradas dentro de toda esta rama técnica pueden llegar incluso a avanzar tomando diplomados y licenciaturas, maesterados, o también dedicarse a otra rama. Hay varias oportunidades para poder salir del brollo de la clase media y poder ascender un poco más, ya que no quisiéramos que todas las personas del mundo o una gran parte de caiga y se vuelva prácticamente de la masa, que se puede llegar a decir que es la clase baja. Bueno, el volumen de la clase baja que va a llegar a ser a largo plazo, porque actualmente la lucha que tiene la mayoría de los gobiernos del mundo es luchar contra la pobreza, y gran parte de los países ya ha erradicado la pobreza extrema y solamente ahorita se está enfrentando a la pobreza. Entonces sí es un cambio, es un avance que ha venido de mano también con la tecnología y lo que sería la investigación, ya que se han desarrollado nuevos métodos para la cosechación, plantación de lo que sería alimentos. Entonces, que era uno de los principales déficits que teníamos y que arraigaba la pobreza extrema. Pero luego hemos ido avanzando a un punto donde ya solamente existe un quiebre entre lo que sería pobreza, clase media alta, y actualmente es clase alta. Entonces lo que se viene para la clase media va a ser un poquito preocupante, va a ser alarmante, va a ser cruel muchas veces, porque realmente no se lo va a poder detener. Ese es el principal problema, que no se lo puede detener, porque imagínate, si eres un empresario y tienes, digamos, a 20 trabajadores que hacen, digamos, una función en específica, y te dicen que por el sueldo de 2 de esos trabajadores al año puedes tener una máquina que va a hacer ese mismo trabajo más eficiente y más rápido, y solamente lo tienes que comprar una vez y darle un pequeño mantenimiento. ¿Qué prefieres? ¿Pagar el sueldo de esos 20 o simplemente pagar de esos 2 al año y librarte de todo eso? Simplemente por inteligencia, digamos, básica y poco humana hasta cierto punto, un empresario va a decidir comprar la máquina. Y eso es lo que se viene. Nos enfrentamos a este problema, y lo más preocupante, más allá de la tasa de desempleo, es que puede ser que muchas personas que nos estén escuchando o sus padres lleguen allá a jubilarse y digan: no es problema mío, porque técnicamente ya tengo el suficiente recurso para que mi jubilación me mantenga. Muchas personas pueden llegar a tomarlo así. Muy bien, pero ¿qué pasa con los jóvenes actuales? ¿Qué pasa con las personas que actualmente se están preparando en carreras técnicas? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Qué pasa con todos ellos que se van a enfrentar a este difícil campo laboral, en lo que la excelencia va a ser uno de los principales pilares? Ya que si tienes una carrera escogida, una especialidad en un área determinada, tienes que ser el mejor
de los mejores, para que puedas tener una estabilidad económica real, una estabilidad laboral real. Así que lo principal para poder atacar este futuro que se viene es realmente la educación. Ya teníamos lo que sería una entrevista donde hemos hablado de la inteligencia emocional, que es uno de los pilares de lo que se viene. ¿Por qué? Porque principalmente la tecnología artificial no llega a tener una inteligencia emocional. Puede tener una inteligencia, un software bastante avanzado, puede mejorar todas estas áreas que muchas veces el ser humano no puede, pero en el área específicamente emocional no puede desarrollar decisiones. Entonces la inteligencia emocional va a ser uno de los pilares fundamentales para todo lo que se viene. Y agradecemos a Luis Muñoz, que nos regaló una maravillosa entrevista donde nos explicó a detalle qué es la inteligencia emocional y por qué es tan necesaria. Y está muy bien, viene ligada al futuro, ya que los próximos trabajos que se vienen van a ser muchos, un pilar esencial para contratar a alguien que tenga inteligencia emocional. Así que les recomendamos que escuchen este episodio, les va a hacer reflexionar, les va a ayudar a motivarse, a explorar un poco de sí mismos, y al mismo tiempo esto les va a ayudar en su área laboral, que es lo más increíble, porque aunque no lo creas, los líderes que tienen inteligencia emocional son los que están mejor preparados para afrontar y llevar toda una empresa. Y eso es lo que nos falta también en el ambiente político, y lo decimos en ese episodio. Y bueno, también hay que reflexionar que en la economía mundial actualmente las inversiones que se están realizando son personas ya que tienen un rango de clase media alta, clase alta. Entonces vemos que la economía tampoco les va a costar decir adiós a la clase media, porque simplemente van a escalar un escalón más y van a ser clase alta. Entonces te das cuenta que todos estos panoramas nos presentan que la clase media sí va a sufrir un cambio muy abrupto, muy crudo, muy duro, y sé que lastimosamente este tema no se está conversando ni por políticos, ni por medios de comunicación, ni tampoco por lo que sería la educación. Nadie se está planteando mejorar esto, pero yo creo que hay que reflexionar, hay que cambiar, estamos a tiempo de hacerlo. Y si tú tienes a hermanos, sobrinos, primos, a los que estén en etapa escolar, puedes ayudarles mucho dándoles estas directrices para que piensen un trabajo en el que no puedan ser reemplazados por una máquina, y que principalmente puedan cambiar y fomentar lo que sería una estabilidad laboral futura, porque en serio que se viene complicado. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Y una vez más vamos a recordar las redes sociales donde nos pueden encontrar, porque ya son demasiadas, ¿verdad? Claro que sí, y les agradecemos por estar con nosotros. Estamos presentes en lo que sería Spotify, Apple Podcast, Radio Public, Google Podcast, iVoox, TuneIn y Castbox. Así que también nos puedes ver a través de YouTube. No te puedes perder ninguno de nuestros episodios. Hemos tratado ya muchos temas y en cada episodio tenemos otras 4 noticias que hemos venido desarrollando. Todas estas noticias buscamos que sean relevantes y muchas veces no tratadas por los medios convencionales. Bueno, una vez más me despido. Yo soy el Loco Alf. Y yo soy Maniac. Nos vemos a la próxima.